Oramos. Oremos. Amante y buen Dios, en esta mañana, oh Padre, en las horas tempranas de este día, alabamos, glorificamos, honramos y santificamos tu nombre, porque santo, santo es tu nombre por toda la eternidad. Amén. Oh Padre, en esta mañana te damos las gracias porque nos da la oportunidad de podernos conectar mediante este lindo ministerio. Gracias, oh Padre, porque podemos en las horas tempranas de este día buscarle, así como lo hacía su Hijo Jesús mientras estuvo en esta tierra. Pero Padre, en forma especial, queremos, oh Padre, que usted sea con este programa, con el propósito del mismo. Y pedimos, oh Padre, que pueda ser de bendición para cada uno de los que entramos cada día para poder escuchar su palabra. Pedimos, oh Padre, también en forma especial por aquellos que han estado tratando de entrar. Pedimos, oh Padre, que en el nombre de Cristo Jesús cualquier obstáculo sea quitado, oh Padre, y que ellos puedan entrar y su nombre pueda ser glorificado también en su vida. Pedimos, oh Padre, que usted sea con cada uno de los predicadores, que sea, oh Padre, también con cada uno de los que tienen participación. Ayúdenos, oh Padre, para que cada petición que se ha presentado en esta cadena de oración pueda ser contestada y sobre todo, Padre, sea de acuerdo a su santa y divina voluntad. Bendigo, Padre, a la hermana Paola, bendiga a cada hermana que ha entrado, cada hermano que entra cada día, y ayúdenos, oh Padre, para que conectados mediante este ministerio, mediante la oración, podamos fortalecer cada día nuestras vidas espirituales, para que ese día glorioso, cuando venga el esposo, podamos estar preparados para recibirle y alabarle y glorificarle por la eternidad. Lo pedimos, oh Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Félix Barrera. Bueno, en el día de hoy vamos a estar mirando el tema número 10, el despertar de Europa. Y en la línea tenemos a una amiga que aprecio bastante. Ella es doña Emma Martínez, que nos trae la palabra en este día. Muy bienvenida a la programación. Cuando esté lista, el tiempo es suyo. Amén. Muy buenos días. Un saludo muy especial para ti y para cada oyente que participa en este momento de este importante programa. Les saludo desde Santo Domingo. Y para hoy, pues, nos corresponde el capítulo 10 del libro el conflicto de los siglos, o el gran conflicto, como es conocido por muchos. Este tema trata acerca de los grandes progresos que tuvo la Reforma en esa época. Nos habla acerca de cuando ya Lutero estaba desaparecido porque estaba confinado en un castillo donde sus amigos lo habían llevado para protegerlo. Nosotros dejamos en el capítulo 8 cuando se hablaba acerca de un campeón de la verdad, y se nos dice que Dios le dio sabiduría al lector Federico de Sajonia para idear un plan para salvar la vida de Lutero, y que, ayudado por varios amigos, fue confinado en un castillo en la ciudad de Warburg. Ante esta circunstancia en la que todas las personas en Alemania desconocían su paradero, hasta el mismo el lector desconocía el paradero exacto donde estaba, en los bosques de esa gran ciudad. Entonces, ante esta desaparición, circulaban los rumores descabellados de que el papado había dado muerte a Lutero, y se volvieron tantas personas contra el papado que le costó a ellos hacer un edicto en el que decían que cada uno de ellos debía salir con una antorcha a buscar por todas las ciudades, por todos los lugares, a Lutero. Ellos querían devolver a Lutero sano y salvo, devolverlo vivo a su comunidad, porque toda la comunidad estaba hambrienta buscándolo, y le achacaban su desaparición al papado, que no tenía nada que ver con ella. De manera tal que en este momento muchas personas que estaban silenciosas, pero que de una u otra forma
se habían identificado con la Reforma salieron a la luz pública, comenzaron a pregonar las grandes reformas que Lutero había comenzado a dar a conocer, y fue mucho más lo que pudo hacer Lutero con su ausencia que con su presencia. En su ausencia realizó una obra, ya que otros obreros sintieron nueva responsabilidad al ver que su jefe no estaba con ellos, y con mucha fe y ardor se adelantaron para hacer cuanto pudieran para que la reforma comenzara a penetrar en los corazones. Pero, como nosotros conocemos, tenemos un enemigo que nunca permanece tranquilo, y ante ese gran despertar religioso, incitó a otro grupo de personas a que, llenos de un furor y un entusiasmo que parecía ser genuino, comenzaron a predicar y a decir que ellos iban a abrazar la reforma que Lutero había comenzado débilmente con un mayor ardor y entusiasmo. Inmediatamente nosotros comencemos una reforma o una actividad tratando de destruir a nuestros antecesores, ya debemos conocer que la reforma no proviene de Dios, porque no se puede basar en críticas a nuestros predecesores, sino cimentarnos en la obra que ellos han comenzado para nosotros realizar la obra que Dios tiene encomendada para nosotros. Estas personas, que lo denominamos como fanáticos, estaban llenas de un vivo entusiasmo y de un deseo ferviente de predicar la verdad, pero fueron arrastradas hacia el fanatismo por el mismo enemigo. Uno de ellos aseveraba ser guiado por el mismo ángel Gabriel, y un estudiante que se alió a ese grupo de fanáticos dejó la universidad y comenzó a atacar la predicación que ya Lutero había comenzado. Y algunas personas de muy buena fe que ya habían incursionado en la reforma, motivados por el arrojo de Lutero, cayeron en estas garras. Los cabecillas de este movimiento luego fueron a Wittenberg y quisieron conversar con las autoridades, pero allá ellos plantearon que eran enviados por el mismo Dios para enseñar al pueblo, y referían en resumen que ellos se consideraban apóstoles y profetas y que apelaban a Lutero. Los reformadores estaban atónitos y perplejos con ese factor que nunca habían considerado que se podía presentar en esa circunstancia. Lutero con los reformadores consideraban que sus adversarios eran los papistas, pero nunca pensaron que dentro del seno de su propio movimiento se iban a levantar adversarios más feroces que el mismo papado, a los cuales tenían que combatir. Pronto se dio a conocer el fruto de esta enseñanza, ya que los supuestos reformadores, pero que nosotros llamaremos fanáticos, comenzaron a echar a un lado la Biblia, la palabra de Dios, que era la bandera que Lutero había levantado, y a poner en ese lugar sus propias opiniones. Es lo mismo que pasaba con el papado. El papado quería poner sus principios, sus ideas, sus propias concepciones en primacía por la palabra de Dios. Y estos querían poner por encima de la palabra de Dios también sus propias decisiones. Lutero, que antes se había enfrentado al papado, ahora tuvo que enfrentarse a supuestos reformadores que dentro del seno mismo de la reforma trataban de invalidar la palabra de Dios. Como Lutero se encontraba confinado en el
castillo, en el castillo de Wartburg, cuando tuvo conocimiento de que todas estas cosas estaban aconteciendo, inmediatamente comenzó a preocuparse. Se sentía que estaba inactivo mientras el movimiento de la reforma corría un gran riesgo y decidió así emprender su viaje de Wartburg a Wittenberg, a la ciudad alemana. Y como él estaba proscrito porque se había lanzado un edicto en el que sus amigos no le podían ayudar, ni ofrecerle alojamiento, ni comida, ni ningún tipo de ayuda. Y si sus amigos hacían esto, podían correr la misma suerte que él. Mientras que sus amigos no podían hacer eso, sus enemigos podían quitarle la vida o entregarlo a las autoridades. Frente a estas circunstancias tan terribles, él no tuvo tanto amor por su vida como por la de su pueblo. Pensó, he comenzado una reforma, mi pueblo está conociendo la verdad, le hemos arrancado las almas al papado y ahora corremos gran riesgo de que la reforma sea perjudicada por esta nueva corriente de fanatismo. Así es que no aprecio más mi vida que la del maestro, y tomó la decisión de irse a Wittenberg. En un momento estuvo tan preocupado, tan triste, pensando que había ocasionado gran daño a su nación por la efervescencia que se vivía en la sociedad en ese momento. Pero después de haber orado profunda y fervientemente, Dios le devolvió la paz a su alma y él sacó la siguiente conclusión: Señor, la obra no es mía sino tuya, y tú no consentirás en que esta obra se malogre por causa de la superstición o el fanatismo. Con estas palabras, sintiendo una profunda paz en su corazón, recordando siempre que la espada de la palabra de Dios ha sido el arma más eficaz para defenderlo en todas las guerras, se decidió a hacer su camino hacia lo que podía haber sido su muerte, hacia Wittenberg. En el camino le escribió una carta a su protector y le dijo: voy corriendo todos estos riesgos hacia Wittenberg. No he solicitado tu ayuda, más bien puedo yo protegerte a ti, porque voy escoltado por el Dios del cielo, por sus ángeles, y sepa su Alteza que voy bajo la protección más valiosa que ningún príncipe puede dispensarme. No he pensado en solicitar la ayuda de su Alteza, y tan lejos como estoy de solicitar su protección, soy yo mismo quien abriga la idea de que puede protegerlo a usted. Vemos en esta declaración cuánta fe tenía Lutero. Antes que tener arrogancia, como se le ha definido en muchas enciclopedias, donde se dice que Lutero fue un monje arrogante que se rebeló contra las verdades del Papa, nosotros vemos que la sabiduría y la mansedumbre acompañaban su arrojo y valentía, y que él con precaución y con humildad decidió lanzarse a hacer la voluntad de Dios. Cuando llegó a Wittenberg, encontró una desolación terrible y comenzó a predicarle a los reformadores. Se oyó la voz de que él estaba cerca, de que había llegado a la ciudad, y todos sus adeptos comenzaron a reunirse en lugares que abarrotaban las iglesias, donde no cabían, y él predicó por varios días en esos lugares, y sus sermones estaban plenamente llenos del poder del Espíritu Santo, pero también de la libertad. Él les decía
tenemos derecho a hablar, pero no tenemos derecho de obligar a nadie. Prediquemos y confiemos el resto a Dios. Debemos dejar el asunto en manos de Dios. No somos nosotros los que hemos de obrar, sino su palabra. Dios puede hacer más mediante el mero poder de su palabra que ustedes, yo y el mundo entero con nuestros esfuerzos unidos. Dios sujeta el corazón y una vez sujeto, todo está ganado. Lutero les decía, la misa es una cosa mala. Yo preferiría que más bien se celebrara la cena que dice el Evangelio, pero no somos nosotros los que hemos de obrar en el corazón de esas personas, sino Dios y su palabra. Estoy listo para predicar, alegar y escribir, pero a nadie constreñiré, porque la fe es un acto voluntario. La palabra sola lo hizo todo. En consecuencia, me quedo quieto y dejo que la palabra se extienda a lo largo y lo ancho de la tierra. Mientras Lutero estaba confinado en el palacio, secuestrado para su protección, él se consideraba que estaba inactivo, pero en esa época en la que él creía que estaba inactivo, tradujo el Nuevo Testamento al alemán y llegó a Wittenberg con su Nuevo Testamento ya traducido, y estando así en el lenguaje vernáculo de la sociedad, la palabra de Dios corrió por todas las personas, no importando su capacidad intelectual, jóvenes, adultos, ricos, pobres, letrados e iletrados, comenzaron a leer la palabra de Dios y a descubrir que lo que Roma le había ofrecido hasta ese momento no era más que cáscaras vacías. Se aferraron fuertemente a la palabra de Dios y esto los impulsó. Incluso muchos monjes que no estaban de acuerdo, o mejor, que ya habían sido convencidos por la palabra de que sus acciones anteriores no eran las adecuadas, no se sentían con la fuerza de predicar la palabra, pero entonces comenzaron a distribuir los escritos de Lutero. Lutero, motivado por este gran despertar, entonces comenzó a ir traduciendo otros libros de la Biblia, y él los iba dando a conocer por porciones a medida que éstas eran traducidas. Esto logró un despertar creciente en toda la comunidad, y los fanáticos que habían declarado falsamente que obraban a favor de la verdad fueron descubiertos. Pero su posición fue arreciada. Ustedes saben que el enemigo no permanece tranquilo, y de esta manera estos fanáticos que estaban encabezados por Tomás Musen era una persona fervorosa, con una inteligencia extrema, con mucho poder de convencimiento y con un liderazgo que bien quisiéramos que hubiese sido usado para el bien. Él, con sus sabias palabras y con su aparente deseo de reformar, comenzó a alejar el pueblo de la Biblia, y entonces así se estableció una contrarreforma. Lutero proclamaba la verdad de la palabra, solo la palabra y la palabra por encima de todo, mientras que Tomás decía que si se liberaban del papado no podían someterse a la autoridad de la Biblia, que la misma autoridad de la Biblia era como si se sometieran a otro papado, y decía que tenían que vivir por el Espíritu y que todo era el Espíritu.
los reformadores contestaron pensando que cuál sería el espíritu que lo dirigiría. Tenían que luchar contra los agentes satánicos para no alejarse del verdadero Espíritu de Dios y para que Dios mismo pudiera librarlo de ese falso espíritu fanático. Cuanto más se condenaba y prohibía la Biblia en esta época, mayor era el afán del pueblo por conocer lo que ésta enseñaba. Todos los que sabían leer anhelaban con ansias estudiar la palabra de Dios por sí mismos. La llevaban consigo a todos los lugares donde iban y se aprendían trozos de la palabra de memoria. Y la buena voluntad con que se hacía esto, Dios bendijo cada esfuerzo que en ese sentido se hacía y convencía a las almas de la verdad, y ellas a su vez, recibiendo la palabra, iban a comunicársela a los demás. Es preciso nosotros hacer un paralelismo de estos estudios que estamos realizando a lo largo de este tiempo acerca de este tan importante libro. Y que no por coincidencia estamos estudiando en escuela sabática diciendo que el conflicto aún permanece, que así como a lo largo de la historia ha estado el conflicto, en estos momentos hay conflicto, y que no solo Lutero estuvo en ese conflicto de los siglos, sino también nosotros. Tenemos que asumir una posición en ese gran conflicto, tomar nuestra espada y pelear del lado de uno de los dos bandos. O peleamos a favor de la verdad o estamos a favor del error. No hay nada como permanecer inactivo. Dios pueda permitir que la lectura de este interesante libro nos llene a nosotros del mismo espíritu que llenó a Lutero, el espíritu de la verdad. Nos llene a nosotros del vivo anhelo de proclamar estas grandes verdades donde quiera estemos. En esos tiempos la verdad corría por todas partes, escrita y hablada. Los reformadores tuvieron que salir huyendo de los lugares donde estaban, pero por doquiera pasaban, iban pregonando la verdad. Donde se abrían templos, usaban el púlpito y dirigían la palabra a grandes congregaciones. Donde no se le permitía estar en el templo, se iban a las plazas públicas. Y doquiera apareciera un alma que quisiera escuchar, esa alma se constituía en un templo para cada reformador, quien le predicaba y quería ganarlo con la palabra. Nosotros en estos tiempos, donde la palabra no está proscrita, todo por el contrario, es un lujo decirse cristiano, es un lujo hablar de la Biblia, hay una sobreabundancia de la palabra de Dios, pero esa sobreabundancia no nos permite saborear la palabra, hacerla nuestra y nosotros predicársela a los demás con el ardor y con el entusiasmo que lo hicieron nuestros reformadores. Debo recordar ahora una cita que tuvo el apóstol Juan en la isla de Patmos. Se encuentra en el capítulo 3 de Apocalipsis y le dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Yo pienso que el mensaje que Juan le está dando a la iglesia de Sardis nos lo está dando a nosotros en estos momentos. Muchos
tenemos nombre de que estamos vivos, pero estamos muertos. Cuando una persona yace en el lecho, lo primero que se hace es contactar sus signos vitales, si el corazón está latiendo, si su respiración está fluyendo. Y si su corazón no late ni fluye su respiración, no tarda mucho tiempo en declarársele muerto y expedírsele el certificado de defunción. Por eso yo siento que en este periodo en el que estamos leyendo el conflicto de los siglos, Dios está tomando nuestra temperatura corporal, está tomando los latidos de nuestro corazón, está revisando nuestra respiración, está atento a cómo oramos si lo hacemos fervorosamente, cómo compartimos su palabra si lo hacemos con ardor y con entusiasmo, cómo adoramos si lo hacemos como que estamos en la presencia del Dios Altísimo. Y dependiendo de esos signos que son vitales para nosotros como cristianos, Dios puede declararnos vivos o declararnos muertos. En esa época la iglesia estaba viva. Lutero levantaba la bandera de la palabra, solo la palabra y todo por la palabra. Lutero comunicaba a los demás esas grandes verdades. Y en medio de lo que él consideraba su inactividad, se dedicó a la traducción del Nuevo Testamento. Lutero estaba vivo en adoración, en oración y en trabajo. Cualquiera de nosotros que sea contagiado por el Espíritu Santo y pueda realizar esta obra, estará vivo. De lo contrario, la carta, el capítulo, la visión de Juan sobre la iglesia de Sardis es para nosotros. Quiera el cielo que Dios no pueda decir de nosotros, porque tú crees que está vivo y estás muerto. Quiera el cielo que Dios pueda extendernos a cada uno de nosotros una nueva acta de nacimiento, porque renazcamos nuevamente a esas grandes proezas que hacían los reformadores, porque no nos quedemos quietos ante el avance del papado y de las demás religiones supersticiosas, porque podamos con ardor, con riesgo de nuestras vidas, proclamar las verdades del Evangelio. Lutero no tuvo temor de trasladarse desde el castillo donde estaba confinado con plena seguridad hasta Wittenberg, cuando supo que se le estaban achacando a la Reforma todas esas cosas malas que estaban aconteciendo, cuando supo que las almas por las que Cristo murió estaban en peligro. Él no tuvo temor. Su corazón tenía la certeza de que ángeles y el más poderoso de todos los paladines del cielo estaban a su lado para cuidar su integridad y para cuidar su palabra. Quiera el cielo que cada uno de nosotros sepamos que nuestro Dios es poderoso para protegernos, poderoso para guardarnos, y que solamente nos ha mandado a regar la semilla de su palabra, que nosotros como fieles portaantorchas podamos salir y enarbolar la palabra de Dios como nuestro estandarte, nuestra bandera, sabiendo que Él nos cuida y que Él guarda de nosotros. Ruego a Dios una bendición especial para cada uno de nosotros en esta hermosa mañana. Ruego para nosotros la presencia y la unción del Espíritu Santo que nos capacite para dar a conocer sus verdades. Ruego para cada uno de nosotros la protección de Dios para que nos ayude a mantenernos firmes en el lugar donde estamos y que desde ahí proclamemos la verdad de su palabra. Que Dios nos bendiga grandemente en esta mañana y que nuestros signos vitales, al ser tomados por el Espíritu Santo,
puedan declararnos vivos para la gloria de Dios. Amén. Muchísimas gracias, doña Emma, por su participación. Agradecemos a las personas que están en la línea. Le vamos a pedir que se queden ahí un momentito porque vamos a seguir con la próxima programación. Pero antes de hacer eso, le voy a pedir a la hermana Emma que por favor nos dirija en oración para concluir con la primera sección. Amén, amén. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos, glorificamos y bendecimos tu augusto nombre en esta mañana. Nos reconocemos como pecadores y por eso imploramos tu perdón, oh Señor. Lávanos en tu sangre bienhechora y vístenos con las vestiduras de Jesús. Despierta nuestro intelecto, despiértanos, oh Padre amado, y permítenos, dirigidos por tu Espíritu Santo, con denuedo, con entusiasmo, con valor, pero también con humildad y sencillez de corazón, proclamar las verdades de tu santo evangelio. Impúlsanos, ayúdanos a conocer que el tiempo es corto y que tu venida está cerca, y danos, oh Señor, el privilegio de estar en pie junto a los salvados, en presencia tuya, disfrutando de tu venida. Bendice cada oyente de esta cadena y capacítanos para ser tus hijos fieles. Oramos sin méritos, solo en los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. A Él la gloria y la honra por la eternidad. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias.